Buenas tardes, bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es lunes, es 7 de marzo de 2022. Esta es nuestra tercera clase de este semestre 1-22. Empecemos con la pregunta. ¿Ven la imagen? ¿Escuchan el sonido? Por favor, los escucho. Se ve y se escucha ahí. Sí, Entonces cierro yo para poder ver adecuadamente, moverme y todo aquello. Y vamos a hacer primero un resumen de lo que ya hemos visto, tanto en la primera clase como en la segunda, y aclarar todavía algunas cosas. Estoy pendiente de que abrir la segunda sala. En esta segunda sala de seguro que alguien más va a llegar, estamos al límite. Bien. Ya he abierto la segunda sala y hay al menos una persona. Vamos bien. Perfecto. Entonces, hagamos el resumen de la introducción. Entonces, hemos dicho que en ingeniería civil nos encarga de edificios. Este es un edificio típico en Cochabamba, que se puede ver ahí, se puede ver unas 15 plantas aproximadamente, hormigón y unas secciones que son de 20 por 40, de 30 por 50 metros. Y para poder construir esos edificios hay que saber qué tipo de suelo existe, hacer la exploración del subsuelo, a continuación determinar los parámetros, hallar la capacidad de apoyo, decidir la fundación profunda, superficial, diseñar el hormigón detrás, diseñar las columnas, las vigas, las losas, más otras cosas y varias materias, ¿no? Isostática, hiperestática, tecnología del hormigón, hormigón, son materias asociadas, fundaciones 1, fundaciones 2, sistemas de ingeniería, construcción de edificios, maquinaria y equipo, obras y evaluaciones, varias que evidentemente entran en esta categoría, ¿no? Para poder construir ese edificio. Entonces, eso es ingeniería civil. En nuestro campo, es decir, en esta materia, terminamos nosotros concentrados en el suelo y lo que queremos que no nos suceda es lo que está aquí, una falla al corte. No queremos poner una carga, determinar la capacidad admisible de ese suelo para que no haya falla al corte, ¿no? Eso queda muy, pero muy claro. Y dos, que los asentamientos no sean muy grandes, no sean más allá de lo tolerable, eso tampoco queremos, ¿no? Eso también queda claro. El conjunto de asentamientos, si falla al corte, nos avisa cuál es la capacidad admisible de un suelo. Eso es lo primero. Lo segundo es que algunas otras obras son las carreteras o los mismos edificios que nos dan lugar a taludes, y estos taludes, como se pueden ver, son cortes en suelo y o roca, y lo que queremos es que fallen al corte, ¿no? Eso es clave, no queremos que fallen al corte. Entonces, si no queremos que fallen al corte, hay que hacer algo, y esa es parte de la ingeniería civil. ¿Qué otra cosa podemos distinguir como obras civiles? Podemos nosotros además distinguir los muros de contención, ¿no? Ahí está un muro de contención y podemos ver que detrás está el suelo acá y podemos distinguir el muro
y que el suelo va a empujar el muro. Hay que diseñar con las fuerzas. Hay que diseñar el hormigón, la armadura, los anclajes, ¿no? Todo aquello. Y no queremos que falle al corte. Este es otro muro que ha fallado al corte del suelo, ha empujado el muro y se ha caído. No queremos que suceda eso. Otra vez la idea falla al corte. Esto puede no ser independiente, tanto taludes como muros. Por ejemplo, en una edificación se combina eso. Cuando se estaba construyendo uno de estos edificios, aquí el de al lado, el edificio de al lado, una fundación y la construcción del edificio, y a este lado la excavación para llegar al nivel de fundación. Entonces, de este lado colocamos la carga y hay que verificar la capacidad de apoyo, asentamientos y falla al corte sobre este suelo, ¿no? Quiero decir, este edificio que veo aquí sobre este suelo y este otro, el que estamos nosotros aquí donde estamos, en este otro suelo, capacidad de apoyo. Pero a la vez tengo que cuidar, mientras hago eso, este talud, ¿verdad? Que no falla al corte y además cuando ponga el muro, lo propio. Aquí se tiene esa idea, se tiene el muro, se tiene el edificio construido, el sótano construyéndose, y ese es también una estructura, ¿no? Eso queda claro y va a asociarse con el suelo. Si me sigo moviendo, veo el muro dando la vuelta y aquí que ha habido un problema. Aquí sí ha habido una falla al corte, no muy grande, pero falla al corte final en el talud, ¿no? Más que en el muro, antes de colocar el muro. Entonces es una combinación. Después entiendo que puedo seguir construyendo y al seguir construyendo miro eso, después eso, y esa edificación termina en eso, ¿no? Y toda la ingeniería civil nos lleva a eso. En mecánica de suelos 2 vamos a enfatizar en lo que son la capacidad de apoyo, los muros y adicionalmente el talud. Y entendemos por qué esas fotos son muy, muy claras. Para eso hemos dicho que tenemos un contenido de la materia, ¿no? Tenemos un contenido muy claro. Está la introducción, que ya le hemos pasado el jueves, y que estamos repitiendo, que es obvio, hay que repetir en esta clase y la anterior. Está el capítulo 1 de incremento de esfuerzos, luego el 2 de asentamientos, el 3 de capacidad de apoyo, el 4 de exploración del subsuelo, el 5 de esfuerzos laterales, el 6 de diseño de muros de contención, el 7 de estabilidad de taludes y el 8 de suelos especiales. Subrayamos lo que queremos, realmente muy importante porque estamos tras la capacidad de apoyo, pero para hablar de la misma capacidad de apoyo, primero hay que aprender asentamientos, incremento de esfuerzos y luego ver qué hacer en campo. Todo eso es un campo, un grupo, el capítulo 1, 2, 3 y 4. Y luego viene el capítulo 5, esfuerzos laterales, que también es otro campo muy importante para nosotros. Y después está el diseño de muros de contención. Sabiendo los esfuerzos, podemos diseñar, no el hormigón, por supuesto, ¿no? Pero podemos diseñar sin ningún problema. Perfecto. Y finalmente, hacia el final del semestre, queda muy claro cuánto nos importa. Quería hacer otra cosa, más bien venir aquí, eso. La estabilidad de taludes, ¿no? Eso nos importa muchísimo. Bien. Y una vez que sepamos todo eso, hay que ver si no hemos colocado y construido algo en un suelo especial. ¿Qué es un suelo especial? Ese va a ser el capítulo 8. Perfecto, entonces con eso dicho, ya tenemos gran parte. Todavía digamos algunas cosas más antes de que
puedan hacer una pregunta. Vámonos aquí al cronograma. Hay un cronograma. Y este cronograma muestra detalles asociados con la materia, el inicio de clases, cuándo llevamos cada cosa. Hoy es lunes 7 de marzo, estamos en incremento de esfuerzos, haciendo primero el resumen, no hay problema. Y a continuación, qué fecha hay mesa de examen, etcétera, etcétera. Qué fecha tenemos el examen, en este caso dividido en dos partes, cuándo los feriados, cuándo el segundo parcial, cuándo la segunda instancia, cuándo el final, cuándo el fin del semestre. Y ahí ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que tenemos nosotros examen presencial, porque es una resolución. Los exámenes van a ser presenciales. Inicialmente esto estaba para virtual, todavía no he pensado, voy a esperar. Hace unos instantes he recibido un formulario con preguntas, todavía no lo he visto porque estoy dando clases, pero preguntan algo sobre eso. Entonces hay que esperar a ver cómo se desarrolla y cómo van a ser nuestras clases, si van a ser presenciales o vamos a seguir virtuales. Ya vamos a ver, el momento adecuado voy a cambiar si es necesario o no cambiar, no importa, solo es la idea general. Pero entre tanto hay un cronograma oficial que vamos a seguir. También quiero decir, antes de que puedan hacer alguna pregunta, que hay un texto, ya para este primer capítulo ha subido el texto, está a su disposición, y es mecánica de suelos, ya de seguro lo han bajado, lo están usando. Y nuestra plataforma es el Classroom. Nosotros estamos aquí en Mecánica de Suelos 2, Grupo 1. Quienes entran al Grupo 1 de Mecánica de Suelos 2 a la plataforma, los que se han inscrito en el WebSys. Si ustedes se fijan, en el WebSys dice curso, que hay sus inscripciones, luego migran la lista, sus nombres, y ahí en paralelo a esa migración está la idea del curso virtual. Y la mayoría de los docentes ponen para que cualquiera se inscriba, pero al hacer eso, cualquiera se inscribe, entra, sale. No es la idea, es parte del WebSys esto. Como antes era otra cosa, no es que manejábamos ninguno, ni ustedes, ni los docentes, ni los del WebSys, la DPA, CPA, CPD, no sé qué. Pues había eso y era muy abierto, pero como ahora hay un vínculo mejor, se controla mejor las cosas, ustedes tienen un email institucional, entonces yo ya me he permitido no mostrarles oficialmente el código para que no entre cualquiera en cualquier momento, sino que se asocie con el WebSys. Está muy asociado con el WebSys, ¿no? Entonces la clave es que solo revisen su correo institucional y ahí les va a llegar todo, invitación. Ya les ha llegado, de hecho, eso no hay confusión. Bien, y en ese sentido ya entendemos cómo funciona el Classroom y está también esto que es el Meet. ¿Qué hago yo? Empieza la clase, minutos antes de lo ideal, pero normalmente ahí al borde porque estoy saliendo de otra. Pongo nueva reunión, me da un código, luego vuelvo al Classroom, voy a personas y les envío un correo a todos. Eso me permite controlar muchas cosas. ¿Qué cosas me permite controlar? Me permite controlar qué curso queda abierto, qué rato sale, cuántos cursos hacer, varios detalles. Prefiero así quiénes entran, quiénes salen, quiénes asisten. Entonces, por eso utilizo ese medio, prefiero. O los otros pueden hacer más o menos lo mismo, pero prefiero aquello. Entonces, ustedes llegan al Meet y
Empieza la clase, ya sabemos, se llena la sala 1, abro la sala 2. En este momento la sala 1 está llena. Ya ha bajado porque algunos obviamente se salen. Y después de unos 20 minutos, en este momento estamos hablando de 25 minutos, cierro, no es que pueden entrar y salir libremente cualquier rato, porque se cuenta la asistencia. Y en la segunda sala, pues lo propio, en estos los he admitido con control desde el principio para que no entren indiscriminadamente a cualquiera, solo los que han llegado después. En este momento hay 16 menos 2, 14 alumnos que están en la segunda sala. Está bien, están funcionando las dos, está la presentación, etc. Pero hay que considerar que esa es la manera, ¿no? Y puedo ver la asistencia de este programita. Vean su nombre, la entrada, la salida, todo aquello. Entonces, en este momento reviso un par de cosas y pregunto. Por ejemplo, en la segunda sala veo a Richard John Pacheco González, que no está en mi lista, no está en el WebSys, pero está aquí. ¿Cómo es eso posible? Pacheco González, ¿me escuchas? Richard John Pacheco González. Nada. No está en el curso, solo se ha conectado. Una vez más, Richard John Pacheco González. Bien. Entonces, ya no está en la sala él. El resto ha quedado registrado y está marcando a la hora que viene. Luego, en la primera sala, está Alexander Rodríguez Orozco. Entonces, ¿cuál es tu situación? Inge, buenas tardes. Buenas. Sí, estaba pensando tomar la materia. Tenía una materia tomada, pero tengo choques, entonces tenía la idea de tomar solo los dos. Por eso estaba asistiendo a sus clases, sí. Pero ¿eso es después o no? Sí, justamente el sistema se va a abrir el 12 el día viernes creo que caía, entonces pensaba tomar la materia. Entonces, para no perder ninguna de sus clases, estaba asistiendo ya desde más antes, aunque no estaba escrito. Mm. Y David, creo que, a ver, David Gabriel Choque Santa Cruz. ¿Está David Gabriel Choque Santa Cruz? A ver, creo que tú estabas en la lista, pero todavía no te estás registrando bien. No,
No veo por ningún lado. Entonces, David, Gabriel Choque, Santa Cruz, no estás en la lista, ¿no? ¿Me explicas tu situación? Ah, no, sí estás, ya, aquí estás. Te voy a corregir eso un segundito. Lo que pasa es que estás como Cruz David. Claro, eso es, ya, en este ya había dicho varias veces, pero en este instante voy a hacer esa corrección. Y alguien viene y me arruinó la cosa. Germando Isaac Mamani. El capítulo 1, que ya hemos empezado el viernes, ¿no? Y el viernes hemos dicho que existen las fundaciones superficiales, hemos entendido por qué hay fundaciones, las zapatas aisladas, la losa de fundación. Hemos visto varias fotos que nos ayudan a entender qué son losas, qué son zapatas, ¿no? Estas fotos son las que hemos visto. Y después de aquello, hemos visto que las fundaciones superficiales pueden ser rígidas, pueden ser flexibles. Y luego hemos pasado a qué son esfuerzos geostáticos, esfuerzos inducidos. Hemos recordado mecánica de suelos 1 en cuanto a lo geostático y hemos entendido lo adicional que también hemos visto en mecánica de suelos 1, pero de forma infinita. Luego de forma finita hemos entendido que hay una carga neta y esta se disipa. Y hemos mencionado que esa carga neta tiene un cierto cálculo y un ejercicio. Entonces, en este momento queremos reforzar esa idea del ejercicio, que quede muy clara, porque ¿cómo armamos nuestro conocimiento? Muy simple, yo les digo algunas cosas y a continuación, después de que les digo algunas cosas, ustedes practican, leen, le dan tiempo y vuelven, ahora están volviendo y de seguro hay preguntas. Entonces queremos, con todo eso que han hecho, pues ver qué es lo que pasa. Bien, ahí paro un instante y no se olviden que siempre tengo que verificar algunas cosas. Y en ese sentido, cuando preguntan, veo varias cosas, veo si algunos están volviendo, yéndose, si sigue la conexión, cosas de ese estilo, y eso toma cierto tiempo. Entonces, a veces me distraigo un poco, pero intento hacerlo más rápido. Tienen que ser pacientes a que los vuelva a admitir. Bien, ahora sí. Entonces me olvido un ratito de la clase y nos sumergimos en este cálculo de carga neta. Bien, ¿qué queremos calcular realmente? ¿Cuál es el cambio de esfuerzo efectivo a nivel de fundación? Entonces, lo que queremos calcular en este ejercicio que ya han hecho, eso es clave, ¿no? Y no se olviden lo importante que es eso. Ya han hecho, están obligados. Si no hacen un ejercicio, no entran al examen. No se olviden. Entonces, no se juega con los ejercicios
porque no hacen uno, no entran al examen, ¿ok? Ya está hecho. ¿Y por qué tiene que estar hecho? Para entender. No es otra cosa, ¿ok? Bien, entonces estamos diciendo que nuestro cálculo tiene que ver con que tenemos que saber a ese nivel de fundación cuál es el cambio de esfuerzo efectivo. ¿Por qué queremos saber el cambio de esfuerzo efectivo? Porque solo así vamos a calcular ¿cómo es la idea? Vamos a calcular el asentamiento. Y ese cambio de esfuerzo efectivo, le hemos dicho, va a ser la carga neta. Esa es la primera idea. En este caso, la carga neta, y en todo caso, tiene que ver, como es un cambio de esfuerzo efectivo, con el esfuerzo efectivo final, que digo es ese, menos el esfuerzo efectivo inicial. Y el esfuerzo efectivo final tiene que ver con la carga total final menos la presión de poros final, y el esfuerzo efectivo inicial tiene que ver con la carga total inicial menos la presión de poros inicial. ¿Y con qué tiene que ver la carga total inicial? Con la que había antes de colocar la fundación. ¿Con qué tiene que ver la carga total final? Con la carga al final, ¿no? Con la carga después de colocada la obra. Y las presiones de poros asociadas. Y a veces la presión de poros es la misma antes y después. A veces el nivel de agua permanece en la misma posición. En muchos ejercicios cambia solo para distinguir si uno puede calcular. Entonces empiezo con la presión de poros y eso equivale a colocar, si estoy hablando de presión de poros, un piezómetro ahí abajo. Y digo, si yo pongo el piezómetro ahí, es realmente un tubo que está por dentro del hormigón y llega hasta alguna posición. Antes de colocar la fundación, yo noto que ese tubo me daría el nivel de agua aquí. Y después de colocada la fundación, yo noto que ese tubo me daría el nivel de agua aquí. Eso va a condicionar mi presión de poros. Esa es la idea. Y con eso, adicional al agua, solo calculo Q y Q'. ¿Cómo puedo calcular Q? He aprendido que está asociado con la sumatoria de fuerzas entre el área. Y eso es lo que aparece en ese ejercicio. Esos conceptos están desarrollados en el texto, está en la sumatoria de fuerzas, que va a ser cada fuerza va a ser gamma por el volumen, solo hay que calcular eso, y asunto solucionado. Entonces, en este ejercicio, esa carga neta, que es el cambio de esfuerzo efectivo, es 149.38 kilopascales. Con respecto a esta solución, porque ya la han hecho, están obligados, si no, no entran al examen, porque tienen que dar ese paso ahora, no a futuro. ¿Tienen alguna pregunta? Y yo tengo una preguntita, disculpe. Adelante. En este ejercicio, la condición inicial de agua de freático está sobre sobre el nivel del terreno. En caso de que no estuviese al nivel del terreno y estuviese, qué sé yo, 1 metro por debajo, el análisis es exactamente el mismo que hacemos en suelos 1, en esfuerzos efectivos, ¿o es que hay que hacer algo más? No, es suelos 1 eso, evidentemente. Entonces hemos llevado flujo de agua y después esfuerzos. Para el día de hoy no darle mucha vuelta, confirmo que es lo mismo que has hecho en suelos 1, se está haciendo aquí. Con la idea de que hay una SATA, pero nada más. Podría haber flujo de un lado a otro, podría yo darles una red de flujo, podría darles cualquier otra cosa,
y en ese caso tuviesen que tomarse más tiempo en hallar esos niveles que cuando está estático como aquí, solo ha subido y bajado, pero es los conceptos de suelos 1. Entonces, si este nivel está aquí o más abajo, pues va a cambiar la presión de poros. Sí es la respuesta a tu pregunta. Listo, gracias, Inge. ¿Alguna otra cosa? Bien. El segundo ejercicio es una variación de este. En el segundo ejercicio, más se tiene que una zapata en la que se vuelve a cargar suelo. Se tiene una losa de 10 por 20 metros y la carga bruta, incluida la losa, todo lo que hay encima es 100 kilopascales. Y además dice es flexible. ¿En qué influye? En nada, solo es cuestión de hacer el mismo cálculo y a partir de aquello, la carga neta sale 77.62 kilopascales. ¿Les ha ido bien? ¿Han podido calcular esto sin problema? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, tengo una preguntita. Adelante. ¿Por qué la presión de poros ahí es 0? Eso no entendí. Mecánica de suelos 1, uno dice, quiero saber aquí abajo de la fundación la presión de poros. ¿Cuándo necesito la presión de poros? Necesito la presión de poros aquí, en condición final, y necesito la presión de poros aquí en condición inicial. Miro las condiciones que me da y me dice la condición inicial está aquí y la condición final está aquí. Entonces, en este lugar, que es donde estoy calculando, en el centro, pongo un piezómetro, mecánica de suelos 1, no es mecánica de suelos 2. Pongo mi piezómetro y veo hasta dónde se eleva. Como el nivel final es ese, entonces es fácil distinguir ese nivel. Entonces, ¿cuál es la altura piezométrica? 0. Por lo tanto, la presión de poros es 0. Gracias, Inge. Una pregunta más, disculpe. Adelante. El hecho de que tengamos una fundación flexible, ¿afecta en algo que sea flexible o indeformable a este análisis que estamos haciendo? Esa vuelvo mi pregunta. ¿Qué crees inicialmente? Y es una forma no para que no hagas más preguntas en tu vida, sino es una forma de aprender, el charlar al respecto. Entonces el docente puede hacer preguntas. ¿Qué crees inicialmente? Por lo que veo, no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque estamos calculando una carga. Entonces no tiene nada que ver con la deformación. Es una carga. La carga neta tiene un valor exactamente, no sé cuánto, el valor está aquí, 77.62. Ahora, que eso produzca una deformación igual en la fundación o menor o mayor o en el centro más grande, no importa, es solo la carga que estamos colocando. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Otra cosa. ¿Podrá ser alguna vez esa carga 0? La respuesta es sí. Pensemos en eso. Borremos un par de cositas. Y para borrar, vengo aquí y no quiero ver eso. Imaginémonos, aquí miren, dice 100. Y voy a mantener mi nivel, solo para que no haya problemas. Este nivel no llega ahí final, sino permanece en esa posición. Entonces borro ahí y ese es el nivel. Perfecto. Entonces me imagino que voy a ir más abajo. En lugar de fundar a 2 metros, planteo fundar a 3 metros.
¿Es posible hacer eso? Por supuesto que es posible. Entonces, yo podría decir a 3 metros equivaldría a esto. El edificio seguiría siendo el mismo y la carga seguiría siendo 100. Y ahora digo, también puedo fundar a 4 metros, es otra posibilidad. La carga de mi edificio sería siendo 100, pero a 4 metros. ¿Qué va a pasar con el incremento de esfuerzo efectivo? Digo, el esfuerzo total, el cambio de esfuerzo efectivo, que es la carga neta, va a ser el valor de Q' menos el Q' cero. Como no está haciendo el agua, entonces U entra aquí y U entra ahí. Pongamos como es la primera clase, eso es Q menos U final menos Q sub 0 más U inicial. Y como U es el mismo porque no está cambiando, me olvido de U. Por lo tanto, en este caso en que no hay cambio de nivel de agua, la carga neta, que es igual cambio de esfuerzo efectivo, queda simplificado a Q menos Q sub 0. Q se mantiene 100, ¿verdad? Pero Q sub 0 va cambiando, va aumentando. Cada vez que voy más abajo, cambia. Entonces, como el valor inicial, el gamma I era 21, 21 por 2, 44, entonces es 100 menos 44. Y cuando está a 3 metros, será el mismo 100 menos 21 por 3, 63. 100 menos 63, un valor menor. Y cuando esté a 4 metros, va a ser los mismos 100 metros menos 21 por 4, un valor menor. Y ahora pongamos a 5 metros, calculemos eso, a 5 metros, y voy a poner a que este no sea 21, que sea 20, para entender bien. Pesa 20, ¿de acuerdo? Entonces la carga neta a 5 metros va a ser el 100, es el mismo edificio, solo que ahora más abajo, menos 20 multiplicado por 5. Entonces la carga neta es 0. Estoy realmente, en cuanto a esfuerzos efectivos, cambiando el suelo por un edificio. Entonces, ¿qué asentamiento va a producir ese edificio? Muy simple, ninguno, porque el cambio de esfuerzo efectivo es 0. Entonces, mientras más abajo vaya, con el mismo edificio, ¿no? Entonces, no hay problema. Con el mismo edificio, la carga puede llegar a ser 0. Interesante, ¿no? Eso me ayuda a entender. Lo mismo en una zapata, si se puede conseguir lo mismo, si se puede conseguir esta misma relación. Bien. ¿Claro para todos? Bien, ahora por favor levanten la mano los que tienen, como les he pedido, estos 2 ejercicios en su hoja, con su nombre, con su apellido, etcétera, etcétera, etcétera. En la sala 2, 4 manos levantadas, 5, y en la sala 1, 49. Bien, por todo lo que les he dicho, es claro que ahora les puedo decir, suban su tarea, ¿verdad? Y listo. Entonces ya quedan para el examen 51 más 4, digamos 60, de 160 inscritos. Y ya me alivio el trabajo porque estoy siguiendo las reglas que les he dado. Y ya así me quito 100 exámenes de entrada y menor trabajo. Pero no lo voy a hacer porque tal vez no entendieron bien, quizá están recién llegando, cualquier motivo. Entonces, lo que voy a hacer es recordarles la regla. Cuando les digo tienen que hacer una tarea, tienen que hacerla
y si les pido subir, tienen que subirla entera. Ya vamos a usar un formulario, por la razón que les he explicado hoy día no, voy a dejar aquello. Los que han hecho bien, los que no, háganla lo antes posible. Y la siguiente, si les digo suban, perfecto. Si la siguiente no digo suban, guardan para la subsiguiente, no hay problema. Pero que no se les escape hacer la tarea ni un solo día. ¿Por qué tienen que hacer la tarea? Para aprender, nada más, para aprender. Entonces, ¿les ha quedado clara la idea? Pueden bajar sus manos de cómo funciona esto de la tarea. Ahora, muchos de ustedes podrían decir, yo tengo esto, recuerdo que he pasado el anterior semestre y realmente ya tengo. Entonces, no me preocupo. Y agarran y ven este ejercicio y dicen, uy, esto no estaba el anterior semestre, esto es nuevo. Me suben la tarea del anterior semestre, no sirve tampoco, ¿no? Porque no han trabajado. Entonces tienen que trabajar y noten cómo pueden caer, que me suban de otro semestre. Y después lo de siempre, ¿no? Un montón de emails de me confundí, que comprenda, que por favor, me escriben 500 veces, por favor. Y después otra vez, por favor, me llenan mi email, por favor. Quiero decirles que de nada sirve que escriban por favor, lo que sirve es que, por favor, hagan la tarea. ¿Quién ha hecho la tarea? Nos puede, por ejemplo, Junior Iván Zurita Rojas, que sigue con la mano levantada. ¿Cuánto tiempo te ha tomado hacer esta tarea? Bueno, Inge, buenas tardes. Más o menos unos 30, 40 minutos, así Perfecto. entre descansito. Razonable, ¿verdad? Entonces no hay problema. Pero quien ha hecho la tarea entiende, sabe más, entiende mejor lo que se dice, lo que acabo de poner en la pizarra. Esa es la idea. Solo que no se dejen. Uno está acostumbrado, uno cree que porque está en la universidad no tiene que hacer tarea, ¿no? Si es que alguien les pregunta, ¿hay tareas en la universidad? Uno dice, no, pero es mentira eso. Está llena de tareas la universidad. Hay tareas en la universidad. Lo que pasa es que uno mete en la cabeza que no tiene que hacerlas. Eso no es correcto. Ya saben que tienen que hacerlas. Quien no hizo en esta, por favor tenga cuidado para las siguientes tareas. Ahora, no se olviden, al final agarran y ponen en formato PDF para subirla directamente. Y si es que ustedes ese día no pasan en su casa y dicen, no, yo realmente tengo que hacer otra cosa, tengo que ir a la casa de mi abuelita, entonces agarran su celular, hacen su tarea, ponen su PDF al celular con calma, el rato que acaban, se van a la casa de su abuelita y les digo, suban, entonces de la casa de su abuelita les dicen, dame 2 minutos y suben en 2 minutos su archivo que ya está listo. Esa es la ventaja de lo virtual, ¿no? Solo uno no puede subir cuando no ha hecho la tarea. Bien, esa es la idea. ¿Queda claro lo que es carga neta y lo que es hacer tareas en mecánica de suelos 2? Ingeniero, una pregunta. Si la carga Adelante. neta es negativa, ¿cómo lo interpretamos? Entonces no hay de qué asustarse. Es posible que la carga neta sea negativa. Por ejemplo, si deseamos fundar el mismo edificio, 100 kilopascales está asociado con 10 plantas. Y decimos esas 10 plantas que estén a 6 metros. Entonces ponemos aquí, le cambiamos el color y decimos que sea 6 metros. Por lo tanto, el mismo edificio tiene una carga neta de 100, las 10 plantas, normalmente 2 de esas sótano, pero no importa, y 8 plantas que salen arriba, ¿no? Puedo poner más o menos, no importa. En mi ejemplo estoy poniendo la misma carga y le resto lo que equivale a 20 por 6, 120. Entonces sale menos 20
kilopascales. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de esfuerzo es menos 20. Que antes, a ese nivel de fundación, había un esfuerzo y ahora es menos 20 kilopascales el esfuerzo. Por lo tanto, ese suelo, en lugar de comprimirse, va a expandirse, ¿no? Eso queda muy claro. En lugar de comprimirse, se expande. Eso es todo. No hay más. ¿Queda claro? Sí, ingeniero, gracias. Bien. Bien, alguien preguntaba y decía, ¿dónde debemos enviar las tareas? Cuando les pida tarea, y va a aparecer en el Classroom, tarea, un formulario, y tienen que llenar ese formulario con su email, con su nombre. Tienen que decir, juro que he hecho la tarea honestamente, cosas de ese estilo, y subir el archivo cuando haya la tarea. Y cuando se acabe el tiempo, cierro el formulario y ya no se puede más. Hay que tener cuidado. Hay que estar atentos. No es cuestión de decir, ¿cuándo será el examen? Ese día aparezco. No. Clase a clase uno tiene que formar su conocimiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna pregunta más? Bien. Estamos listos, eso es lo que hemos visto en la clase anterior y le hemos dado tiempo para entender, ¿no? Eso queda muy claro. Veamos más aspectos. Volvamos a este sector y digamos, me ha quedado muy claro qué es el incremento, qué es la carga neta y cuáles van a ser los esfuerzos inducidos. Y los esfuerzos inducidos los he podido ver de esta manera, de esta otra manera o como bulbos de presión. Eso es de la clase anterior. Y bueno, ahora entramos a lo que son los métodos empíricos. ¿Cómo hacemos el cálculo una vez conocida la carga neta hacia abajo? Existe el método 2-a-1 y el método de bulbo de presiones, más otros. Empezamos con este método empírico y empezamos con el 2-a-1. He dicho en la anterior clase que si tenemos una carga, esa carga está en la superficie. Podría estar a otro nivel, no importa. Y 2, aquí sí influye. Digo, esta carga es flexible. De hecho, de aquí en adelante voy a considerar cargas flexibles porque eso va a influir sobre la carga abajo. No la que estoy poniendo, sino sobre la carga abajo. Entonces, estos métodos se consideran para fundaciones flexibles. Y he dicho que existe una relación, por ejemplo, una profundidad, hay cierto incremento y después desaparece y de ahí aparece esa línea. En el método 2-a-1, quien ha creado esto, dice, esta relación tiene una relación 2-a-1, 2 vertical, 1 horizontal. La carga está ahí, no importa si está a nivel de la superficie. A partir de la carga hacia abajo hay una profundidad Z. Esta, si no está en la superficie, tiene que ser la carga neta. Si está en la superficie, la carga neta es igual a la carga Q y desaparece en esa profundidad. De modo que ahí abajo, a una profundidad Z, yo tengo una sección nueva por esta relación 2-a-1. Esto es Z medios, esto es Z medios. Por lo tanto, esta distancia es B más Z. ¿No? Esa es la idea. Se disipa en una relación 2-a-1. Pero como la sección es, en este caso, rectangular de ancho B y de longitud L, en esa relación B por L, entonces se disipa con relación a B de esa manera y con relación a L lo mismo, solo que con L. Entonces este ancho ahí abajo se vuelve B más Z y el otro se vuelve L más Z a una profundidad Z. Bueno, ¿y qué hace uno acá? La clave es la siguiente, simplemente dice, voy a yo poner una carga P
Y como yo sé que la carga que actúa es Q, yo sé que la carga Q, por supuesto, es la carga P dividida entre el área. Por lo tanto, esa carga P que inicialmente no conozco es el equivalente a Q multiplicado por A, que es B multiplicado por L. Y ahora en la disipación a una profundidad Z, el área cambia, ¿no? Se nota claramente el área aquí abajo ya no es más B por L. El área ahí abajo es B más Z multiplicado por L más Z. Es realmente B más Z por L más Z. Eso de ahí. Eso queda claro. Y la carga P en este método 2 a 1 sigue siendo la misma. La carga P sigue actuando ahí. Por lo tanto, el incremento de esfuerzo es la carga que actúa aquí abajo. Y ese incremento de esfuerzo, el que actúa ahí abajo, es la misma carga P entre el área. Entonces, ¿cuál es la carga P? Aquí está. Q multiplicado por B por L. Dividido entre el área aquí abajo, B más Z por L más Z. Entonces, esa carga es P dividido entre el área nueva. Y esa carga es la que se supone actúa ahí abajo y así se estima, pues solo una estimación, así se estima la capacidad de, no la capacidad, el incremento, el esfuerzo inducido a cierta profundidad. ¿No? Esa es básicamente la esencia. Uno dice, entendido, es una ecuación finalmente, pero más que una ecuación que entra en el formulario, es un concepto. Y ahí aparece el ejemplo 1-2 para que lo hagan, pero ya lo adelantamos. Decimos, en este método 2 a 1, ahora no tenemos una fundación rectangular, tenemos una fundación circular de diámetro D. No importa la profundidad, es flexible. Ya hemos entrado a solo flexibles, al final del capítulo vamos a hablar de rígido. Y al ser flexible hay una disipación 2 a 1. Por lo tanto, este diámetro, ahí abajo a una profundidad Z, es D más Z, ¿no? Es fácil de ver. Si esto es 2, esto es 1. Si 2 es Z, entonces 1 es Z medios. A este otro lado es lo mismo. D más Z medios es D más Z. Y tiene que ser circular. Entonces aplico lo mismo. Digo, aquí arriba actúa una cierta fuerza P. La misma fuerza P actúa ahí. Pero el área cambia. El área aquí arriba es el área de un círculo pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y el área aquí abajo tiene la misma ecuación, pero el área es otra, es pi cuartos por el diámetro más z elevado al cuadrado. Consecuencia, el rato que yo voy a calcular el esfuerzo aquí abajo, tengo que hacer el incremento de esfuerzo es el área P entre el área. Aquí puedo decir, este era el área inicial y esta solo la voy a llamar el área abajo. Entonces, ahí está. ¿Cuánto es P? P puedo estimar porque conozco la carga Q. Eso es lo de siempre, ¿no? Q es P dividido entre el área, pi cuartos, por el diámetro al cuadrado. Por lo tanto, P es Q por pi cuartos diámetro al cuadrado. Ahí está. P es Q por pi cuartos diámetro al cuadrado. Y abajo el área es pi cuartos por D más Z al cuadrado. Entonces, pi cuartos con pi cuartos. Y resulta que, ahora ese incremento a ese nivel con el método 2:1 resulta ser Q por el diámetro al cuadrado por D más Z al cuadrado. Ahí está. Q de diámetro al cuadrado sobre eso. Pero no es que esta es una ecuación que entra al formulario, es solo ese concepto, ¿no? Ese es todo el fondo. Y en este ejercicio dice, después de deducir la ecuación, póngale los valores. Z es 4,
la carga Q es 95, el diámetro es 2.5, entonces solucionado. La carga que había arriba era 95 y a 4 metros se ha disipado y se supone una carga en este método uniforme de 14.05. Ya no es más esa y es uniforme. Ahora, en este método dice que es uniforme, pero sabemos que no es uniforme, es solo un método aproximado, entonces va a servir para estimar algo, es solo estimación. Bien, y por supuesto ahora agarran este ejemplo 1.2. Por favor, no pongan a continuación de los ejercicios anteriores. En una nueva hoja, que se note, que diga arriba ejemplo 1.2, con las mismas reglas, con su nombre, con la fecha, resuelven, les sale 14.5 y ahí ponen su firma, no se olviden. Y ya lo vuelven PDF para cuando pide. Y lo tienen listo, cargan con ustedes por si no pueden asistir desde su PC, sino que tienen que ir a otro lado, lo suben cuando se abra de su celular. ¿Fácil? Sí. Pueden hacer sus preguntas. Bien, no es complicado. El siguiente método aproximado es el método de los bulbos. ¿Alguien se ha pasado el trabajo de ya resolver los bulbos? Y nos dice, mire, si usted tiene una fundación cuadrada de ancho B y corta al medio, esa es la fundación cuadrada, en la profundidad Z sobre B y en los lados X sobre B, pensando que de allá hacia allá es X, como está aquí 0 al medio, y en el borde 0,5 X sobre B, y en la profundidad 0,05, 1 Z sobre B. Entonces, 1 quiere decir a una profundidad igual al ancho, en el centro o en cualquier extremo, alguien se ha pasado el trabajo de ya calcular esos bulbos, con métodos que vamos a ver después. Y nos dice, entonces usted ya sabe el incremento, no es difícil. Elija un lugar. En el otro era algo constante. Aquí se nota que puedo elegir el lugar. Imaginémonos que yo deseo hallar el incremento en ese punto. Ese punto es un punto a 0,5 de B a la mitad. En este equivale a ese valor. Concepto de bulbo de presión. El incremento de esfuerzo es igual a la carga Q en la parte superior por un incremento, por un valor, por un factor. Pero mejoro eso y pongo el valor de incremento es la carga que existe en la parte superior, Q, multiplicado por el factor I. ¿Cuánto es el factor I? Es el del bulbo, en este caso 0,6. Entonces el incremento va a ser 0,6 del valor de arriba. Y ya está, así de fácil, ese es un método aproximado. Tomo otro punto para entender y repetir la explicación. Digo, ahora yo quiero calcular a otra profundidad, por decir algo, a esta otra profundidad, en el extremo, lo que equivaldría ahí abajo. El ancho B es algo y yo quiero a la profundidad que equivale al ancho, a B. Y ahí veo el bulbo de presión. Entonces digo, este corresponde a 0,2, este corresponde a 0,3. Entonces aproximado, método aproximado, este equivale a 0,25. Por lo tanto, si me dice esta carga es 100 por 0,25, el incremento es 25 kilopascales. Pero si esa carga era 183.5, no hay problema. 0,25 por 183.5.
Y así utilizo estas gráficas para calcular el incremento en diferentes posiciones. ¿Puedo hacer más cosas que con el otro método? Sí. Y además puedo no solo hallar un valor constante, ¿no? Puedo hallar un valor al centro, otro valor en los extremos. Y si alguien me dice, a mí me interesa calcular el incremento en esta esquina, entonces le digo, no puedo. Mi bulbo no da eso. Mi bulbo solo da en el centro y en ese lado. Nadie me ha dado un bulbo para eso. No puedo. Pueden hacer sus preguntas. En la realidad se pueden utilizar estos métodos, pero hay que saber que son aproximados. Cuando veamos otros se van a dar cuenta de que uno debe elegir dependiendo de la situación. Hay que empezar en conceptos, entonces hay que saber eso. Bien, por supuesto, hay personas que se han pasado tiempo y han dicho, si no es cuadrada, que la fundación sea de ancho dado y de longitud infinita. Es posible. Entonces cambia el bulbo, pero la idea es la misma. Luego alguien ha dicho que sea circular, entonces cambia un poco los bulbos, por supuesto, porque depende del área y varían los incrementos de presiones. Una comparación, esto no está en su texto, no importa, es solo para comparar. A la derecha dice, vamos a comparar una zapata cuadrada con una zapata infinitamente larga. Y vamos a ver el 0,1, por ejemplo. El 0,1. Entonces dice aquí, en una zapata cuadrada, el 0,1 está aquí por debajo de la fundación, aproximadamente ahí. Aproximadamente 2B. Pero en lo infinitamente el 0,1 está ahí abajo, aproximadamente 6,5 dB. Entonces, es evidente que la forma de la fundación flexible cambia los incrementos por debajo. Es claro. Bien, entonces con eso dicho, uno dice, se nota que no es difícil, pero quiero practicar, que no es tan rápido esto. Entonces, para practicar tengo el ejemplo 1.3. Entonces, no importa que el anterior me haya tomado menos de una hoja, ahora agarro otra hoja para este ejemplo. No se olviden, otra hoja. Pongo mi nombre, pongo mi firma, hago el ejercicio. No quiere decir copio el ejercicio. No, a veces no necesito hacer cosas, copiar cosas, a veces no necesito ampliar para entender. Están resolviendo el ejercicio y van construyendo su conocimiento. Entonces, en este método, ahora dice, por favor, la carga no es 100, no es 95, es 135. Está a un nivel. Esa siempre es la carga neta que produce asentamiento. Como está en la superficie, se puede decir Q, pero es la que produce asentamiento, la carga neta. Y por debajo, en el centro de esa fundación, ahí está la fundación, está el punto A y en el extremo está el punto B. Y la profundidad es 3. Dice, utilice estos bulbos para calcular y además vuelvo a utilizar el método aproximado. Entonces, en el método aproximado, uno tiene lo que dijimos, ¿no? Q multiplicado por B por L sobre el área ahí abajo y sale 33.75, uniforme. Y dice el punto B no tiene aplicación porque he entendido que es una carga uniforme, ¿no? Entonces, en este método, el método aproximado 2:1, calculo ese valor. Y con el otro método, con el bulbo, agarro y digo, ¿qué fundación tengo? Cuadrada. ¿Podría calcular en A y B? Podría. Y digo, para la profundidad dada al centro, ¿cuánto me sale? Ahí el valor, lo que acabo de decir. Y en el extremo, ¿cuánto? Entonces, esos dos valores salen 0,34 aproximado, 0,25, y a partir de aquello, en el punto A, el incremento es 45, y en el punto B es 33.
¿Cuál es mejor? Este se nota, ¿no? Que el anterior. El otro, si por ejemplo, hablando de aplicación, ahora puedo mencionar algo. Si hablo de aplicación, podría decir, estoy en una reunión y me preguntan, y ahí abajo hemos visto que hay una pequeña galería a 10 metros de profundidad. A 10 metros de profundidad, ¿tú crees que vamos a romper esa galería o no va a haber problema? Vamos a poner solo un edificio de 4 plantas. Entonces uno agarra y dice 4 plantas, 40 kilopascales, ya con calma vamos a ver eso. Entonces la carga neta, por decir algo, estimada hacia ojo 20, y uno dice a 10 metros, entonces la fundación, porque es nuestro terreno tanto, y haciendo a mano una calculadora en unos minutos, tiene el resultado y dice, no, no hay problema, podemos seguir adelante con este proyecto, el túnel que hicieron ahí no va a ser afectado. ¿Verdad que sirve? Ahora, si uno quiere calcular asentamientos, más detalles, escoge otros métodos. Bien, entonces esa es la idea en cuanto a estos métodos aproximados. Pueden hacer sus preguntas. ¿Fácil los ejercicios? ¿Les va a tomar mucho? No, pero están construyendo su conocimiento. Lo último que queremos ver hoy día, una primera parte del método de búsqueda. Hipótesis del método de Boussinesq, semiespacio infinitamente grande. Resaltamos y decimos hipótesis semiespacio infinitamente grande. Material homogéneo. Material isótropo. Propiedades elásticas lineales. Esas son las hipótesis. ¿Qué involucra aquello? Déjeme un segundo. Voy a abrir aquí un espacio que tengo abierto. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que involucra esas hipótesis? Entonces, involucra lo siguiente. Involucra un espacio. Entonces, ¿cómo dibujamos ese espacio? Ponemos nosotros una línea. Solo que... A ver, aquí voy a pulir algo. Y digo eso. Pongo mi línea. Y digo, ese es mi terreno. ¿No? Entiendo que sí. Y en ese terreno, perdón, bueno, ustedes no ven nada, pero me fui a no sé dónde. Ahora sí, vengo aquí. Estaba viendo mi otra pantallita. Ahora yo creo que funciona bien. Hecho. Entonces decimos, ese terreno normalmente uno dibuja y dice, el terreno es ese. Y yo voy a pensar que ese terreno va hacia la derecha hasta el infinito y a la izquierda hasta el menos infinito y abajo también hasta el infinito. Entonces miro la hipótesis, me dice semiespacio infinitamente grande. Excelente, ahí está mi semiespacio infinitamente grande.
Queda muy, muy claro. Y luego me dice, ¿hay algo más? Por favor, considere el suelo aquí y vea qué tipo de suelo es, y luego aquí, y luego ahí. Y analice el suelo en esas condiciones. Entonces uno vuelve acá y ahí dice material homogéneo, las mismas propiedades a lo largo de todo el espacio, especialmente con el módulo de elasticidad, el módulo cortante, el coeficiente de Poisson. Entonces digo, entonces si yo veo el módulo de deformación E, el coeficiente de Poisson mu, el módulo E, el coeficiente, entonces en todos lugares son el mismo. Esa es la hipótesis. Y veo la otra hipótesis, me dice la otra hipótesis asociada con isótropo. Entonces uno dice, ¿qué es isótropo? Ahora veo cada uno de estos, le voy a cambiar el color para que se haga la diferencia. Y digo, puedo yo ver a lo largo de este eje y a lo largo de este eje. Y a lo largo de este eje tengo el valor de E, y a lo largo del otro eje también E y el mismo coeficiente. Eso es isótropo. Y como es homogéneo, lo mismo en todo lado. Entonces ya entiendo que es un semiespacio infinitamente grande y entiendo que es isótropo. ¿Y qué me dice la otra hipótesis? La otra hipótesis me dice helado. Entonces, ¿cómo va a estar relacionado ese valor de E elástico en estos casos? En estos casos, simplemente digo, es muy simple que le cambio de color. Para todos estos que son iguales en posición, que son iguales en ejes, además, al graficar para cada uno de estos casos en cualquier dirección y posición, E en función no E, sigma en función de epsilon, cosa que he visto en mecánica de suelos 1, sigma en función de epsilon va a ser una línea recta. Esa pendiente es el módulo E lineal. Entonces, aquí las hipótesis de Boussinesq son muy, pero muy claras. Esas que están ahí son la explicación de las hipótesis. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Entonces, con estas hipótesis vamos a ir rápidamente. Boussinesq dice, miren, en esos espacios pongamos una carga puntual, por eso dice el término carga puntual, y veamos el incremento lateral y vertical en un punto a cierta distancia. Boussinesq hace las integraciones adecuadas y termina diciendo, entonces la carga, esa vertical, va a tener esa forma, la carga P y la geometría. Cambiamos el eje de coordenadas y decimos en el eje X, Y, Z. Boussinesq dice ahora el incremento va a tener el lateral X, y el Z esa forma. Y digo, ¿necesito acordarme de algo? No necesito yo integrar. Pero solo digo, es tan fácil como que el incremento de carga vertical debido a esta carga en este punto no es nada más que conocer P, conocer Z, conocer R y otra vez Z. O sea, la cuestión de geometría y la carga, y eso es todo lo que tengo que saber. Y pensando en los bulbos, digo, y eso equivale a tener un incremento I. Ahí está mi incremento I multiplicado por P sobre Z cuadrado. Y ese I, obviamente, tiene que ver con lo que haya aparecido. Nosotros solo tenemos que entender que hay esa ecuación.
Y luego Boussinesq dice, voy a hacer la misma integración para una carga lineal. ¿A qué se le llama carga lineal a eso? A esa distancia, con un ángulo alfa, una profundidad z, una distancia x, calcúlese con esta ecuación. La carga y la geometría. Y luego Boussinesq dice, vamos ahora a crecer nuestra carga. Ancho B, o algo aclaro aquí, o Boussinesq o cualquier otro autor posterior, pero en base a lo que dijo Boussinesq, el ancho B, una longitud infinita, y como no conozco eso, hago una integración y digo, esta misma carga está aquí, en un ancho dr. Integro entre este y este valor, el efecto aquí, la ecuación es esa. Fácil. Luego cambio la carga y aquí la ecuación es esa. ¿Qué tiene? La carga Q y la geometría. Luego paso a un centro de área circular y digo, voy a hacer lo mismo, solo que voy a integrar estas cargas puntuales en un círculo y voy a integrar para el centro. Geometría Z, radio R, ecuación que depende de R, Z y Q. No necesito saber de memoria. En algún otro caso, digo, si quisiera saber no en el centro, utilizo esta otra ecuación con un valor A' y B' y los valores de A' y B' dependen de la geometría. A' y B' dependen de R sobre R. R la posición donde quiero calcular, R el radio. Y de ahí para Z sobre R tengo los valores o de A o de B dependiendo de la tabla que usen. Fácil. Y con eso tengo todo lo de hoy. Y digo, eso está fácil, puras ecuaciones. Voy a usarlas después. Ahora solo sé que en mecánica de suelos son ecuaciones. Bien, hasta ahí todavía hay más, ¿no? En cuanto al método de Boussinesq, pero eso queríamos decir hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Estamos tranquilos, acabemos acá, los veo el jueves, tengan muy buena semana, hasta el jueves.